estudiantes no somos escuchados de la forma pacífica. Montajes que vimos el día de hoy con los buses quemados, donde existen fotos que sostienen y siguen sosteniendo la teoría de nosotros que es un montaje. No han hecho nada de lo que han prometido de la toma anterior que hicimos. Se prometieron cosas y no han cumplido. Los compañeros venían tranquilamente marchando, llegaban a la Alameda y una camioneta así y otros compañeros detenidos. Lamentable que nuevamente tengamos que encontrarnos con estos hechos donde se limita y donde se sigue limitando la libre expresión de los compañeros. Bueno, desde el 2006 que la educación en nuestro país ha sido un tema recurrente en la discusión, en las movilizaciones, en las calles, en las comisiones, en decenas de proyectos de ley que esperan su tramitación en el Congreso. El año pasado el movimiento estudiantil hizo que los ojos del mundo se volvieran hacia Chile para entender qué es lo que estaba pasando en un país que se enorgullecía o presumía de ser exitoso y que sin embargo llegó a tener a más de 1 millón de personas movilizadas en las calles exigiendo mejoras en la calidad de su educación, para sus hijos, para sus alumnos, porque fue un movimiento de todos. Pusieron el debate de la educación sobre la mesa y hoy han vuelto a las calles. Queremos saber qué cosecharon los estudiantes que pedían una mejor educación secundaria. Por eso esta noche nos vamos a dedicar a ellos, a saber por qué nuevamente hay establecimientos en toma, qué piden, qué pueden lograr y a qué apuntan. Por eso quisimos invitar esta noche a 2 grandes expertos en la educación en Chile, el profesor Mario Weissblut, profesor del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile y presidente del Movimiento Ciudadano 2020, y al profesor Cristian Cox, perdón por el resfrío, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile. A los dos, bienvenidos, muchas gracias por participar en esta conversación, luego de que finalmente y nuevamente vemos a los estudiantes movilizados, los estudiantes en las calles, los estudiantes en toma. Ustedes, ¿cómo han visto el movimiento estudiantil ahora? ¿Qué ganan con las tomas y qué ganan con los paros, lo que hemos visto en estos últimos días? Y parto por Cristian Cox. La pregunta por ganancia en el corto plazo es muy difícil de responder. Yo creo que lo primero a clarificar es que estamos ante algo distinto que el 2011, que tiene otra magnitud, que tiene es una pregunta abierta si va a tener el apoyo ciudadano que tuvo el movimiento del 2011, que parte con signos evidentes de fraccionamiento sobre qué camino seguir, qué demandar. Así que creo que estamos ante una situación diferente que el 2011 y comprensiblemente diferente. Yo tengo la interpretación de que el 2011 el movimiento estudiantil con gran apoyo ciudadano redefinió unos límites muy importantes en política educacional, particularmente en educación superior. Creo que el diferente abordaje que está teniendo los jóvenes universitarios de los secundarios hoy día tiene que ver con impacto, resultados importantes del movimiento del año pasado en el sector de la educación terciaria. Pero en la educación secundaria parece que cosecharon poco. Mario. Mira, yo primero quiero aclarar, porque los ánimos están muy crispados. La Fundación Educación 2020 no es ni antigobierno ni progobierno. Hay ocasiones en que hemos aplaudido y hay ocasiones en que hemos criticado. No somos anti-educación particular subvencionada, ni queremos estatizar toda la educación, porque los ambientes se crispan y la gente empieza ya a polarizarse. Ahora, dicho lo anterior, yo no puedo sino estar de acuerdo con el enojo de los estudiantes, y particularmente de los estudiantes secundarios. Mira,
Los estudiantes salieron a marchar, todos, los de educación superior y los de escolar. En el fondo, básicamente, contra la gran segregación social que tiene el sistema educativo chileno, contra el lucro, para bien o para mal, y a favor de la educación pública. Esos fueron como así como de sus grandes banderas. Pero usted hoy día decía, no salgan a la calle, o sea, pero no me se tomen permite los colegios, un sí, segundito. claro. ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Cuál es su respuesta? Un proyecto de reforma tributaria con un incentivo tributario que es prosegregación, aumenta el lucro y contra la educación pública. Es decir, el gobierno no solamente reaccionó pasivamente, no haciendo caso, sino que al contrario, como así, mira, te voy a poner un dedo en el ojo porque voy a hacer exactamente lo contrario de lo que ustedes están pidiendo. Entonces, comparto el enojo, no comparto las tácticas, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Con la salida de las calles, yo creo que están cometiendo un error. Es decir, en la forma de protestar, por dos razones. La primera es que cada vez que se toman un liceo, hay algún sostenedor particular con fines de lucro que hace así. Y dice, a ver, aquí me va a caer otro poquito más de matrícula y le damos otro golpe a la matrícula de la educación pública, que en muchas partes de Chile está ya al borde de la extinción, lo cual sería un daño grave a la República. Bueno, tenemos una gráfica precisamente que explica mejor este punto que estamos hablando. Y segundo, sea de quien sea, estaba yo viendo ahí en la televisión de que si es un montaje, que si no es un montaje, ¿no? Mira, entonces... Así ha caído el nivel de matrícula. Pero es que esto, tú sabes cuántos cientos de millones de dólares menos le significa a la educación pública. Esto es algo así como 300, 400 millones de dólares al año menos. Es decir, toda la reforma tributaria la pierde la educación, un buen pedazo de la reforma tributaria lo pierde la educación pública por esto que está pasando. Y esto a los chicos parece no darse cuenta. Lo segundo es que se generan estas ocasiones de violencia. Ahí estaban los dirigentes, lo vimos recién en la televisión, diciendo que si esto fue un montaje, que si no fue un montaje, ¿no? El hecho de que sea montaje o no sea montaje me da exactamente igual. En la medida en que estén usando formas de manifestación que den espacio para la violencia, se van a conseguir el rechazo ciudadano. Tendrían que recurrir, y yo se lo suplico a los estudiantes, simpatizo con su planteamiento, pero ellos tendrían que manifestarse de forma más creativa, más satírica, más humorística, con más claveles, con más rosa, no de esta manera, porque de esta manera vamos a perder todo en Chile. ¿Usted comparte, Cristian, este diagnóstico? ¿Usted también es parte de los firmantes de una carta que apoyaba la desmunicipalización de la educación secundaria? No, una carta que cuestiona este artículo de la reforma tributaria que estaba comentando Mario, en el sentido de que es verdaderamente muy difícil de entender el que frente a una sociedad, uno podría decir sin exagerar nada, una sociedad movilizada respecto al tema de la segregación y del rol de la educación en la integración cultural y en términos de cohesión social de un país, de una sociedad. Se haga una medida que va completamente en contra de algo que todo el mundo entiende como consensual, que nadie puede justificar el que Chile no trabaje en pro de ser una sociedad más integrada y donde la educación es el espacio privilegiado de el encuentro con unos otros que no son tu familia. Y para que a todo el mundo le quede claro, ¿dónde está la paradoja de ese proyecto de ley? La inmensa mayoría de Chile cuestiona que tengamos financiamiento compartido. La inmensa mayoría de Chile interpreta que esa medida estratificó aún más un sistema inicialmente estratificado. Esta reforma tributaria no solo no hace nada por frenar el financiamiento compartido, sino que actúa sobre lo que existe, acelerándolo en sus consecuencias de estratificación. ¿Y eso qué significa? Lo cual es... Que el que tiene plata siempre va a llevar a su hijo al colegio que tiene con hijos de los que plata, con hijos de los que tienen en ese mismo segmento. Pero eso es lo que teníamos. Ahora eso es con apoyo estatal. Esto en cualquier foro público de Occidente es muy difícil de justificar. Es muy difícil de entender por la oposición.
por el movimiento social del año pasado, de que se esté actuando en contra de un sentir de la sociedad chilena tan mayoritario, tan convergente. Usted entonces, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, está por aumentar entonces las subvenciones a los colegios, por terminar con digamos, los incentivos. Absolutamente, el financiamiento, ¿Y el financiamiento compartido? El financiamiento compartido atenta contra principios de integración y de equidad y de cohesión social que todo educador cree profundamente. La base moral. Nadie le podría acusar a él de decirle que quiere estatizarlo todo ni... Pero si no estamos hablando de eso. Exactamente, pero usted decía al principio, yo no quiero que a mí me acusen de que No, quiero si no estamos hablando de estatizarlo eso. todo. Estamos diciendo que no puede ser que tengamos... Mira, estábamos discutiendo con Cristian los datos que él traía recién. Tenemos el dudoso honor, fuera de Macao, que es una especie de cosa microscópica, tenemos el país cuya segregación social es la peor del planeta. En educación. Del planeta en educación escolar. Sin duda, Segregación de la social, UNB, la esto si me última. permites, gracias al financiamiento compartido, y esto está demostrado en artículos internacionales, Gregory el Aqua, revistas internacionales arbitradas, uno de los causantes centrales de la segregación social ha sido el esquema de financiamiento compartido. Está demostrado científicamente, no es solamente un sentido común, ¿ya? Segundo, hay un artículo reciente de Alejandra Misala, Florencia Torche, que dice una cosa aún más salvaje, y es que ellos analizaron distintos estratos sociales. En todos los estratos sociales hay escuelas particulares con financiamiento compartido, escuelas particulares gratuitas sin financiamiento compartido, y hay municipales, en todos los estratos. Y si tú comparas estrato por estrato, los resultados del CIMSE, ponte tú, de las escuelas con copago, de las sin copago y de las municipales son idénticos. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿y a dónde se están yendo 500 millones de dólares anuales de plata de los padres que están pagando copago, cuando resulta que en promedio los resultados escolares son los mismos? Lo único que está haciendo ese copago es dos cosas: aumentar el lucro de los sostenedores, y segundo, segregar. Mira, con copago, si te cobro 70.000 pesos, 60.000 pesos mensuales, solamente te garantizo que vas a estudiar con niños cuyos padres pueden pagar 60.000 pesos. Si tú puedes pagar 40.000 pesos, te garantizo estudiar con niños de 40. Si tú puedes pagar 20, con niños de 20. Entonces, se ha logrado aquí, y de una manera nefasta para el tejido social de la sociedad, se ha logrado aquí estratificar esto como si fuera una torta mil hojas. Les quiero hacer una pregunta a los dos y dejar el debate abierto. Tenemos que hacer la primera pausa. ¿Cuál es el estado de esta educación pública? ¿Existe esta educación pública? ¿Va por el despeñadero? Con lo que se está haciendo, ¿cuál es la lucha que están dando ustedes, y particularmente usted, Mario, en el Congreso? Que usted decía la semana pasada, hay que echar la foca en el Congreso. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la entrevista, en el debate, en la conversación de CNN, y ya volvemos. Bueno, esto es la entrevista, el debate de CNN Chile. Estamos junto al profesor Mario Weissblut y al profesor Cristian Cox conversando sobre el estado de la educación pública en Chile. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes del estado? ¿Está muriendo? ¿Se está acabando? Estamos viendo que hay un 6% menos de alumnos inscritos. ¿Va camino al despeñadero? Parto por usted, profesor Cox, que fue miembro del Ministerio de Educación durante varios gobiernos de la concertación. Así es. Creo que es importante tener presente de que en términos de calidad, entendida como logro de aprendizaje, la educación chilena en promedio en la última década ha estado mejorando en forma consistente, y medida internacionalmente, la educación escolar del país es la mejor de Latinoamérica. ¿Y la educación pública? No perdamos de vista eso. ¿Estamos hablando de la educación pública? Estamos hablando del país en promedio. El conjunto de nuestra matrícula en lectura, escritura, ciencias, tiene los mejores resultados de aprendizaje de la región. Si comparados con la OECD, estamos muy abajo, y la agenda sigue siendo cuesta arriba en esos términos.
Pero usted me está preguntando por diferencias dentro del sistema. Bueno, tenemos un sistema muy segregado socialmente. Y donde hoy día la educación pública es sinónimo de la educación de los pobres. Pero esto se consolidó, partió en la década de los 80 con el gobierno militar, se consolidó durante los gobiernos de la Concertación, usted fue parte durante 13 gobiernos en el Ministerio de Educación y llegamos a la situación en la que estamos ahora. Yo no diría se consolidó durante los gobiernos de la Concertación. La Concertación actuó dentro de una institucionalidad que operaba con unas reglas sobre financiamiento de la educación, sobre competencia, sobre celebración del derecho de elegir de la familia, establecidas por la fuerza del año 81. Y imposible de ser parte de la agenda política hasta antes de ayer. Yo diría que el 2006 entra en la agenda política del país, por primera vez, los fundamentos institucionales y de financiamiento del sector. Nunca antes fueron parte de la política. Matilde, a mí la verdad no me interesa en lo más mínimo empezar a discutir si la culpa la tiene el régimen de Pinochet, la Concertación, la Alianza, no me interesa. Hablemos de la situación de la educación pública. Ahora, si me permites. ¿Cómo la fortalecemos? No, primero que nada quiero desmitificar una cosa y voy a volver a repetir lo que dije antes del corte. Paradojalmente, es una mentira vil y burda que la educación pública es peor que la privada. Los datos lo dicen. O sea, no estoy inventando. Aquí lo mencioné hace un rato. La educación con copago, sin copago municipal, en el mismo estrato social, tiene aproximadamente los mismos resultados. Más bien es muy sorprendente. ¿Cómo es que esta educación pública, que está completamente atado de manos, con un estatuto docente tremendamente rígido, que ha ido perdiendo matrícula, obtiene y logra obtener los mismos resultados? Pero además con un agravante, de que aquí hay prácticas, no en todos los sostenedores particulares, pero en muchos sostenedores particulares, que son francamente segregadoras más allá de la ley. O sea, porque una cosa es segregar por la capacidad de pago. Y si me permite, te voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros trabajamos en terreno. No solamente vamos a los congresos, sino que tenemos equipos de trabajo en comuna. Y en el último CIMSE, una de las escuelas rurales de Melipilla, con las cuales estamos trabajando, sacó un CIMSE excepcional para su nivel de vulnerabilidad. Cristian Lobasaber sacó 285 puntos, una escuela vulnerable. Y fuimos a felicitarla. Y le pregunto, nos estaban esperando ahí con Kuchen y con todo muy bonito, emocionante. Y la directora me dice esto, fíjate. Mire, don Mario, podríamos haber sacado más. A ver, ¿y cómo estuvo eso? No, si lo que pasa es que todos los años, este es el CIMSE octavo básico, todos los años en séptimo básico, todas las escuelas particulares de la zona echan a los malos alumnos y lo tenemos que recibir nosotros. Entonces usted comprenderá que en 6 meses es difícil subirle el CIMSE a los chicos. Y aún así tenían ese resultado. Entonces, lo que quiero decir es que es un mito, es una mentira. ¿Y cómo Ahora, se hace lo que para pasa es que el promedio eso? del CIMSE es más bajo en los municipales porque hay chicos de menos estrato social, de menos capital cultural en la casa. Y lo que estamos haciendo con este sistema es segregar a todos los niños de bajo capital cultural en su casa, de bajos recursos, con muchos problemas sociales en su casa, en un mismo lugar. ¿Y usted ve una voluntad para poder cambiar esta ley y terminar con esta segregación? ¿O será debate de los próximos elecciones presidenciales? Matilde, lo primero es que hay que parar esta aberración que está hoy día en el Congreso y que viene a agravar esta situación. Esto es parar una cosa nueva, que es una aberración. Otra cosa es cómo rescatamos la educación pública. Ahora, el rescate de la educación pública pasa por reparar daños financieros y deudas de arrastre que tienen hace mucho tiempo, por mejorar mucho la capacidad técnica de los sostenedores municipales, por arreglar problemas de institucionalidad y por eliminar todos estos mecanismos de segregación encubierta que están ocurriendo en el sector particular subvencionado. Entonces, de que la educación pública, si se quisiera, se podría rescatar, sí, se podría rescatar. Nosotros le hemos presentado al ministro Bella la lista de cosas que se podrían hacer para rescatar la educación municipal. ¿Es posible, Cristian Cox? Por supuesto. La política es el reino de la libertad. Si una sociedad quiere algo, y respecto a valores que defiende y en los que cree, tiene capacidades de acción
en esa dirección. Hay que verdaderamente tomar en serio eso. No estamos ante un hecho natural. ¿Ah? Tenemos que aceptar la segregación que tenemos en el sistema escolar de Chile. No, esto es fruto de acciones y reacciones a lo largo de una historia reciente que estamos a punto de agravar. De poder Yo estoy lograrlo. totalmente de acuerdo con lo que señala Mario. Estamos a punto de agravar severamente. ¿Ah? El hacer lo que se está proponiendo hoy respecto a este incentivo tributario va a acelerar algo que la sociedad chilena no quiere y que el Parlamento del país votó luego de 3 años de debate después de los movimientos del 2006 en dirección contraria. La Ley General de Educación dice no queremos selección en educación básica. ¿Qué quiere decir eso? Y eso fue larguísimamente elaborado. Y les pregunto, Después ¿cuáles son las vías de acción? Si vemos que una mayoría de la movilización de la gente el Senado de la República quiere una cosa. diciendo Parar esto no puede ser. Primero que nada. Esto no puede ser. Eso es como es un prerequisito antes de siquiera empezar a rescatar la educación pública. Ahora, para rescatar la educación pública hay medidas, como te digo, muy concretas que se pueden adoptar. Hay que resolver problemas de financiamiento de arrastre. La pérdida de matrícula, la matrícula en los años 80 era 80% de la matrícula pública, ahora estamos en el 35%. Esto, con las rigideces laborales, le ha implicado pérdidas del orden de 1.500 millones de dólares por año a la educación pública sin poder ajustar su planta, sin hacer nada. Por lo tanto, hay municipios que están virtualmente quebrados. Hay que sanearlos financieramente. ¿Okay? Ahora, hay gente que dice en el gobierno, no, es que lo que pasa es que los apoderados votan con los pies y se arrancan a la educación particular. Votan con los pies, en primer lugar, por el mito urbano de que las escuelas particulares son mejores. Y segundo, lamentablemente, y ahí está la paradoja, por las tomas y las cosas que los cabros que quieren defender la educación pública están, lamentablemente, ayudando a... Porque están desviando la atención. No solo por eso, sino que porque cuando los apoderados ven liceos tomados... Los sacan y los llevan a la educación Esa es la paradoja Esa es la paradoja. Esa es la grave paradoja. Es en defensa de la educación pública y con resultados que atentan contra... Ahora, según ustedes, esta reforma del estatuto docente, entre comillas, que se planteó a principios de este año, en febrero, el 29 de febrero, que puede ser una fecha a lo mejor no muy feliz, de acuerdo a ustedes, ¿esto es un avance que fortalecería la educación pública o no va por ese camino? No, lamentablemente no. Mira, hay que decir las cosas como son. En lo que va de este gobierno, ya llevamos 4 agresiones a la educación pública. 4. Esta que estamos discutiendo ahora es la 4ª. La tercera es el proyecto de ley de carrera docente, que es un muy buen proyecto de ley, que esencialmente dice vamos a pagarle mejor a los mejores profesores. No entrar en el detalle de cómo, pero que le da ventajas nítidas a la educación particular respecto a la educación pública en el uso de los recursos. Porque de manera incomprensible. Según los datos de ustedes, los profesores son igualmente competentes en ambos sistemas. Da igual. El punto es que le dice a la educación pública tú te tienes que gastar la plata en esto y a la educación particular te dice te puedes gastar en lo que quieras. Entonces, reglas distintas para dos sectores que se suponen que son. Esa fue la tercera. La segunda fue el proyecto de ley de calidad y equidad en la educación, el que se planteó en enero del 2011, que tal como venía al Parlamento, literalmente dejaba en quiebra a la mitad de los municipios más chicos. Y que me voy a apreciar de que fue Educación 2020 el que puso el grito en el cielo y lo logramos parar en el Parlamento. Pero que si hubiera pasado piola, hubieran demolido en ese momento la mitad de los municipios más chicos de Chile. Entonces, y el primer guadañazo fueron los famosos semáforos del CIMSE, que eran semáforos absolutamente mentirosos, porque lo que estaban mostrando esos semáforos era el nivel social de los alumnos, no estaban mostrando calidad de la educación. Entonces, cuando ya se acumulan 4 en un periodo de 2 años, medidas que son abiertas y flagrantemente en contra de la educación pública, ¿uno qué puede pensar? Bueno, ¿es optimista usted, Cristian Cox, o no? Yo creo en el Senado de la República, creo que temas que son muy ideológicos, porque al final estamos hablando de eso, son como las guerras de religión. Los datos no importan mucho, la evidencia sobre qué ocurre con las medidas en el tiempo no mellan una visión. Yo creo que lo que está en juego aquí son pasiones
de base totalmente ideológica. Y creo que el único disuasivo contra eso es el debate en una institución como el Senado, donde la justificación de algo como esto, que va tan en contra de la beta más profunda de la cultura nacional respecto a esto, tiene que defenderse públicamente y ver qué es lo que ocurre. Yo quiero darle un dato, Matilde, sobre esta beta profunda, no quiero que quede como metáfora. El año 2000, el CEP, el Centro de Estudios Públicos, hizo una pregunta en una de sus encuestas, muy, muy interesante respecto a lo que estamos hablando. Le preguntó a la muestra representativa del caso sobre si usted está de acuerdo o no con pasarle ventajas a sus hijos en salud y en educación. La mitad de la población, el año 2000, dijo no estar de acuerdo con pasarle ventajas a tus hijos en salud y en educación. Ventaja. Tú tienes más ingresos, puedes pagar una mejor educación, eso es pasarle ventajas a tus hijos. Eso, claro. Hace 12 años, en una encuesta que hace una pregunta de ese tipo y que toca exactamente lo que estamos debatiendo. El que respondió, no estoy de acuerdo con pasarle las ventajas a mis hijos en educación, porque atenta contra algo que socialmente es delicadísimo y precioso. Igual por estar hoy día eligiendo sacar a sus hijos de la educación municipal y ponerlos en la educación privada subvencionada, pero no puede justificarlo públicamente. Eso es lo que el Senado y el sistema político hoy día tienen que aquilatar. Siendo un debate ideológico, pero no tú tienes que están de poder, acuerdo. Matilde, Nos queda un minuto sobre de la discusión. injusticia, tú tienes que poder. Lamentablemente. Bueno, solo un último agregado más. Este aberrante incentivo tributario de descuento tributario a los padres que pagan copago, lo quiero decir en cámara, se lo quiero decir a los padres, no sé dónde está la cámara, por aquí. Ahí. Miren, apoderados. Están diciendo que le están dando un incentivo tributario a los padres que ganan entre 500.000 y 1,5 millones de pesos. Tengo algo que informarles a ustedes. Ok, quieren ayudar a los padres que están apretados, porque los padres que ganan entre 500.000 y 1,5 millones, yo entiendo que están apretados. ¿Cuál es el quinto superior de la distribución de ingresos? Igual, pero por último, quiero informarle a los padres que la mitad de ellos, de ese segmento, no va a recibir ni uno, porque la mitad de esos padres tienen a sus hijos en colegios municipales o en colegios particulares sin copago. Entonces, este es un subsidio que además está discriminando a un tipo de escuela y a un tipo de apoderado, incluso dentro de los que ganan entre 500.000 y 1,5 millones. Y por último, está demostrado en todo el mundo que este tipo de subsidio aumenta los precios. Subsidio a la leña, aumentó los precios de la leña. Subsidio a este tipo de educación, va a aumentar el precio de los va a colegios. aumentar el precio de los colegios. Bueno, al final no llegamos a nada, entonces, con este sistema. Hay que parar esto y entonces está en manos de los legisladores. Nuevamente la pelota está en el terreno de ellos y vamos a ver si con el nivel de ideologización que decía el profesor Cox va a ser posible ahora frenar esta parte de la reforma tributaria o quedará para un debate el próximo año en que se va a teñir todo el debate presidencial. Yo les quiero agradecer, lamentablemente esta es una discusión súper interesante, pero se nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer Cristian Cox y Mario Weisblut por haber